Hablemos de los tatuajes. Bienvenidos todos al Garaje Podcast. Para el que no me conoce, mi nombre es Luis, mejor conocido como Luis Meca. Y en este canal es Meca210. Y en tu podcast favorito, el Garaje Podcast, estaremos hablando sobre los tatuajes y por qué la mayoría de los cristianos dice que los tatuajes es pecado. Primero que nada, los tatuajes, ¿verdad? Una persona que tenga marcas en su piel prácticamente laceró su piel tan bonita, ¿verdad? Decidió tomar parte de decir, ¿sabes qué? Yo quiero dañarme la piel, porque prácticamente eso es un tatuaje. Te dañas la piel completamente y no vuelves para atrás, al menos que tengas que pagar mucho dinero haciéndote un laser. Pero esos son otros 20 pesos, como decimos acá los boricuas y casi todos los latinos en Latinoamérica. ¿Qué son los tatuajes prácticamente? Los tatuajes son una tinta que entran en la parte subcutánea de tu cuerpo, en la piel. Tiene una aguja que entrar a tu piel y poco a poco romper hasta que la tinta que va dentro de la máquina, ¿verdad?, que la lleva a tu piel, se queda dentro de ella. Lleva un proceso donde primero hay que hacer las líneas. Luego de hacer las líneas, se te va a usar otro tipo de aguja con muchas agujitas pequeñitas. Y ahí va a entrar para que lo puedas pintar. Estos tatuajes que tú ves aquí, la mayoría de ellos fueron hechos por mí mismo. Como pueden ver, son signos totalmente taínos, hechos por mí. Y si tú ves que están bien feos, era que yo conocí un señor que, y esta es una historia que da un poquito de risa, ¿verdad? Yo conozco a este señor en el estado de Connecticut, que este señor hacía tatuajes. Él tenía una carpeta llena de tatuajes, pero era un tatuador un poquito old school. Tremenda persona. Su esposa, tremenda persona. Eran unas personas que me adoptaron cuando yo llegué al estado de Connecticut, ¿verdad? Yo viví en la ciudad de Waterbury un tiempito, como 2 años, no me gustó, así que me fui. Y yo conozco a este señor. Yo trabajaba limpiando el piso de lo que era el único mall que había de 2 pisos allí en la ciudad de Waterbury, Connecticut. Pero allí yo conozco a este señor y este señor me dice, mira, yo hago tatuajes, yo hacía tatuajes en un tiempo y ahora pues estoy retirado. Y yo en ese momento no tenía mucho dinero, yo estaba literalmente empezando de nuevo. Y cuando te digo empezando era que de verdad yo estaba, como dicen los dominicanos, no había cuarto por ningún lado, manito. Yo estaba, como dicen los boricuas, bien pelado. Yo literalmente caminé 6 meses viendo mi carro parqueado en el parking, en lo que yo podía sacar la licencia, la tablilla y el seguro, y el carro ahí parqueado. O sea, yo tuve casi 8 meses trabajando para comprar ese carro. Y cuando lo pude sacar, ya habían pasado casi 1 año y pico yo trabajando. Imagínate, si yo no estaba muy bien económicamente. Llega este señor y me dice, mira, yo hago tatuajes. En aquel tiempo, las máquinas de tatuaje, como ahora, que hoy día las puedes conseguir hasta por Temu y TikTok, en aquel momento era difícil. Así que yo logro comprar una y cuando yo tengo la máquina en mi casa, empiezo a marcarme yo mismo. Empecé a marcarme el pie. Yo empiezo a marcarme toda la pierna. Y la pierna yo tengo literalmente desde el tobillo hasta la rodilla. No te lo puedo mostrar ahora porque de verdad no hay espacio y no hay tiempo tampoco. ¿Cómo te explico? Cuando yo empiezo a querer tatuarme yo mismo, este señor me dice, mira, yo te puedo tatuar. Y empieza a tatuarme. Yo hago lo que se llama las micas. Las micas son prácticamente que en este espacio de aquí, de
del brazo, yo voy a poner un dibujo con una tinta que cuando tú saques el dibujo se te va a quedar marcado ahí, y encima de esa marca tú empiezas a tatuar. ¿Qué pasa? El hombre empieza a tatuarme este que está aquí, que es prácticamente el más grande que tengo en el brazo. Y cuando él empieza, yo me di cuenta de que todo lo que él me dijo, pues no era que no sabía tatuar, era que le faltaba práctica. Y al faltarle práctica desde hace tiempo, ya yo me di cuenta de que pues eh, me iba a doler bastante, número uno. Y de que no iban a ser bonitos los tatuajes. Pero a mí no me importaba, ¿sabes por qué? Porque el hombre me dijo con su corazón, yo te los voy a hacer todos de gratis. Y a veces lo barato, pues sale caro. A mí no me importaba, en el estado de Connecticut, prácticamente yo era de los poquitos boricuas que había, puertorriqueños. Y en aquel momento, estos tatuajes estaban matando allí. Estaba todo el mundo que quería hacerse tatuajes después que me lo hicieron a mí. ¿A qué te quiero decir esto? Allá es tan normal ver personas con tatuajes en el banco, ver maestras con todo el brazo marcado, en cualquier cafetería, en cualquier fast food. Eso era algo normal. Una cultura donde las personas no te criticaban, simplemente tú hacías lo que tú quisieras, vivías una vida como tú la querías, porque todo el mundo sabía que en esos estados del norte hay que trabajar mucho, hay que trabajar en verano, hay que trabajar en navidades, y especialmente en la época de frío hay que trabajar del doble. Entonces no se trata de juzgar a las personas, vivimos una vida con amor y cariño, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Yo bajo de Connecticut para el estado de la Florida, donde todavía esto no estaba acostumbrado. Literalmente yo me iba por ahí manejando y yo decía, espérate, se me olvida que tengo el brazo marcado. Y casi un año después conozco al Señor, acepto a Cristo como mi único Salvador. Y esto era un tema, amado, un tema donde cuando tú entras a una congregación y la mayoría de las personas que se están congregando, con mucho respeto, ¿verdad?, no saben lo que dicen. Y al sol de hoy todavía hay gente que no lee la Biblia, pero te hablan como si supieran lo que dice la palabra. Vamos primero por partes para explicar esto. A mí nunca me dio vergüenza taparme los tatuajes. Hoy día, así mismo como yo salgo en los videos, así mismo si usted va un día a mi congregación, usted me va a ver. Yo soy una persona sumamente real. Y yo te digo con el corazón en la mano, yo acepté a Cristo como mi único Salvador. Y desde ese día, amado, yo no he vuelto a ser la misma persona. Yo cambié completamente. Yo era una persona de la calle. Una persona que si podía perder la paciencia rápidamente. Y más si tú te metes conmigo o con mi familia. Adelante yo no era, ¿sabes? Yo dejé de ser esa persona. Morí en la cruz juntamente con Jesucristo. Y Jesucristo limpió todos los pecados con su sangre. Desde ese día yo no he vuelto a ser el mismo, jamás y nunca. ¿Qué te quiero decir? Cuando yo empiezo en la congregación, siempre sacaban el mismo versículo que no sabía ni dónde estaba. La gente espiriflauta, por así decirlo, decían, es que la Biblia dice que es pecado tatuarse. Primero que nada, la palabra tatuarse no existía en aquellos años. Así que no se podía decir que el tatuaje es un pecado. El tatuaje es una palabra mucho más acá, ¿ok? La palabra lo que decía en la traducción en aquellos tiempos, no se rasgará ni crearás imágenes en tu piel. Eso está en Levíticos. Primero que nada, vamos a la palabra, vamos al texto y vamos al entendimiento y el razonamiento, para que yo no que te voy a tratar de decir
Es que ahora Meca está diciendo que los tatuajes no son pecados, pues me voy a hacer un tatuaje, primero que nada. Yo tenía casi 30 años cuando yo me hice todos estos tatuajes en el brazo. Yo estaba consciente de que yo voy a vivir con esto toda mi vida. Y ya cuando ya tú estás llegando a los 40, tú tienes todo este revolú de marca y tú dices, mano, ¿para qué yo me marqué? ¿Tú me entiendes? No era necesario, ¿tú me entiendes? So, hay gente que se tatúa todo el cuello y cuando va a buscar trabajo no encuentra. Los únicos trabajos que hay son los más malos, por así decirlo. ¿Me arrepiento? No, porque se pueden borrar. Pero en estos tiempos como que ya cuando ya tú lo que quieres es comprarte casas y comprarte esos juguetes que tú siempre has querido, como que tú dices, mano, ya vestirme bonito, por así decirlo, ¿verdad? Camiseta de manguita larga con los gabancitos y todas esas cosas. Ya como que no es necesario, ¿tú me entiendes? Pero volviendo al tema, la palabra dice Levítico. Vamos a por qué es tan importante leer la palabra, porque la gente está por ahí diciendo cosas que no son. Vamos de nuevo a la palabra. La palabra dice que Jacob, ¿verdad? Vamos a Jacob. Jacob le dieron el nombre de Israel. Jacob tenía 12 hijos, incluyendo a José y a Benjamín. En aquellos tiempos, esos 12 hijos se fueron a Egipto. Ahí fue cuando José los ayuda de nuevo. Ellos se mantienen en Egipto y cuando pasan años, esos se multiplicaron como paja. Mejor conocido como los hebreos. Son esclavizados por muchos años y cuando llega Moisés, Moisés los saca de Egipto, los pasa por entre medio del mar y los lleva a la tierra prometida. Cuando todo este revolú de personas, que no estamos hablando de 12 personas, estamos hablando de 12 tribus. Cuando hablamos de una tribu es que eran tan grandes como, por decirlo, una ciudad completa. Eso era la tribu, por así decirlo. Si estamos en Orlando, la tribu de Orlando. Estamos en Kissimmee, la tribu de Kissimmee. Los de San Clau, la tribu de San Clau. La Ponciana, la tribu de Ponciana. Así eran de tanta gente que había. Y un solo hombre era el que estaba a cargo, llamado Moisés, ya una persona mayor, ya viejito por así decirlo. ¿Cómo tú le dices a tantas multitudes de personas al mismo tiempo que tienen que hacer caso? Entonces, cuando él escoge hacer la ley mosaica, dentro de la ley mosaica había una tribu que prácticamente eran escogidos para el sacerdocio. Me voy a explicar de nuevo. Moisés va a buscar las piedras, que son los 10 mandamientos. Cuando él vira, están esta gente adorando un becerro de oro. Él se enfogona, lo rompe, pero cuando lo está rompiendo, vienen un montón de gente a darle. Esa parte no te la cuentan. No te hagas tatuajes porque los tatuajes son pecados. Sí, pero cuando estás adorando al Dios del oro, porque no encontraste a Moisés por ningún lado. Moisés, ¿dónde tú estás? No me encuentro. Pues ¿sabes qué? Vamos a adorar al Dios de esta lata. Y vamos a adorar esta lata. Moisés llega y rompe la lata, por así decirlo. Y los únicos que lo ayudaron y lo defendieron fueron los de la tribu de Leví. Recuérdate que son 12 tribus. Y Leví eran los únicos que lo defendieron en aquel momento. Él dice, ¿sabes qué? Yo los voy a escoger para el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Lo que hoy día somos todos nosotros. Cuando somos hijos de Dios por medio de Cristo, los convertimos en sacerdotes. Pero en aquel tiempo, para tú ser un sacerdote, tenías que pasar por un filtro donde Moisés eligió con su puño y mano, ¿verdad? Con su lápiz, en aquellos tiempos con su pluma, con lo que viera, ¿verdad? Para hacer esas leyes que se hicieron en aquellos tiempos. Y él decide, ok, yo voy a decir quiénes son los que van a entrar. Y ahí es que escribe Levítico. Levíticos son leyes solamente para las personas que van al sacerdocio.
tú me estás escuchando bien. Un Luis Meca que no va a ser sacerdote, porque para ser sacerdote en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, no en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Moisés, para ser sacerdote tenías que pasar por un filtro, mi hermano, donde había millones de leyes. Eran como 600 leyes para la tribu de Leví, para los sacerdotes que en aquellos tiempos iban a representar, iban a estar a cargo de algo poderoso que en aquellos tiempos era un arca, ¿verdad? Que la presencia de Dios estaba ahí y ellos iban a cargarla, iban a moverlas de ciudad en ciudad hasta que llegaran a la tierra prometida. Ellos tienen que pasar por el filtro. Solamente la tribu de Leví, solamente los levíticos, solamente aquel que quería ser parte y ser parte del corillo de Moisés. Coquí. En aquellos tiempos él dijo, los sacerdotes no se pueden cortar la barba porque es un pecado, porque vas a representar el sacerdocio. No puedes vestir con ropa barata, manito. Tú tienes que vestir con unas pieles, ¿verdad? Y una seda que había en aquellos tiempos para representar que el sacerdocio. No se podían cortar el cabello. Si todo el mundo que te critica a ti porque tienes tatuaje, si se cortan el pelo también es pecado, porque Levítico lo dice. Tú no podías comer una serie de carne porque era pecado. Y ahí es que está la parte donde él dice, no te puedes marcar la piel, ni rasgar la piel, porque si vas a ser parte del sacerdocio no puedes hacer nada de esto. En ningún momento dice la Biblia que el tatuaje es un pecado. Era que para ser parte de ¿verdad? Este sacerdocio, tenías que pasar por este filtro. Si usted quiere buscar, yo te suelto a que leas la palabra. Léete completo el libro de Levítico antes de juzgar a un hermano y antes de decirle a alguien que tener tatuaje es pecado. Así que si te gusta este contenido, dale like. Bienvenidos al Garaje Podcast. Suscríbete al Mercado 10 y los vemos en la próxima.